Ya estamos aquí, qué bueno. De nuevo con ustedes, les saludo a su amiga Edith Brizuela Ramírez. Soy licenciada en psicología y con mucho gusto comparto para todos este programa de la comunicación es un arte. Desde esta radio online católica para la mujer, creciendo contigo mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y también es un privilegio ser hombre, ¿es verdad? No se vayan los caballeros, no me dejen sin su amable atención. Desde Zapopan, Jalisco, hasta todos los lugares donde nos escuchan, Estados Unidos, hay también en Aguascalientes, en Monterrey, hay personas que nos han saludado de otras partes del mundo. Gracias por estar escuchando esta radio online católica. Les damos la bienvenida a todos también los que se conecten después para ver la grabación del programa y a los que están entrando desde este momento. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver el tema del silencio. Es un tema que aparentemente se contrapone con la comunicación, pero no, vamos a ver ahorita por qué. Es parte esencial de la misma. Como en la música, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar algunos datos que nos dan sobre este importante silencio en la música. Gracias porque están aquí entrando Pedro, Azucena, Mónica y también tenemos a Esther, Yolanda y ¿qué más? Erika. Gracias por estar aquí. Bien, pues como les decía, el tema de hoy es el silencio y aparentemente es contradictorio a comunicarnos, pero no. ¿Por qué? Porque necesitamos tenerlo desde la forma de aceptar la presencia del otro en un silencio acogedor. Ya habíamos hablado en algún programa sobre eso, de los primeros que grabé, sobre cómo nosotros recibimos a la otra persona para poder comunicarnos con ella. Y así es el silencio, esa necesidad para poder comenzar, ¿verdad? En toda relación humana se necesita entrar con un respeto a la otra persona. Cuando tenemos algún problema con alguien, también nos va a servir el silencio. Por eso es necesario en este programa que pongamos atención a cómo se debe de llevar a cabo, ¿verdad? Hay investigaciones que también han hecho sobre el mundo de los negocios, cómo el silencio ayuda también al querer hacer alguna venta. Tiene cierto poder el manejo del silencio. Además de que ayuda a que reflexionemos sobre las respuestas que vamos a dar cuando hay alguna petición en esas negociaciones. Bueno, por alguna parte nos han dicho que los japoneses y en las culturas orientales toleran más el silencio que en el occidente. De este lado del mundo nos cuesta más trabajo y nos hemos dado cuenta pues que estamos sumergidos en un ruido constante. Nuestra vida cotidiana está llena de actividades, de ruidos, de sonidos y a veces tenemos cierto temor a guardar silencio o hacer pausas en nuestro ritmo de vida. Pero es muy bueno, muy necesario, ¿verdad? Y recomendable. Desde la antigua Grecia se decía que el primer grado de sabiduría es saber callar. El segundo, hablar poco. Y el tercer grado de sabiduría es no hablar demasiado, saber hablar sin hablar mal. Imagínense, desde el principio podemos pensar qué importante es saber guardar silencio, saber callar. ¿Es una ausencia o un vacío el silencio? ¿Es un espacio sin contenidos? ¿Qué es el silencio? Les voy a pedir que compartan por favor también si algo se les ocurre, alguna idea, alguna duda, comentarios que nos hagan saber. En el silencio podemos encontrar un estado de sosiego. Se le llama también al cese de todo sonido, a un detenimiento. Es una condición indispensable para escucharnos a nosotros mismos también, para escuchar inclusive a la creación, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y a Dios mismo también. Es más que la ausencia de ondas sonoras. El silencio es la simple naturaleza de las cosas. Es lo más sencillo que podemos encontrar, las cosas en su silencio. Y de las personas también, por consiguiente. En la música podemos ver cómo el silencio tiene un lugar tan privilegiado como el sonido. De hecho, se dice que quien no es consciente del silencio en la música no puede valorar lo suficiente las melodías.
Cuando nosotros hemos admirado a alguien por su práctica en algún instrumento, como puede ser en el piano, en el violín, en la flauta, en la guitarra, sabemos que ha sido muy difícil dominar ese arte, ¿verdad? Y podemos nosotros, si nos ponemos un momento a asombrarnos delante de esa práctica, de ese instrumento, podemos descubrir cómo también dominan los manejos del silencio, de esas pausas entre cada nota, para poder llevar un ritmo, para que se entienda la melodía, ¿verdad? Bien, entonces, perdón, el silencio genera expresividad también, hace abrir lo cerrado y alumbrar lo oscuro. Dicen que la palabra, ya sea hablada o escrita, se parece mucho a la cáscara, mientras que el silencio vendría siendo la nuez. ¿Se imaginan qué importante es? En toda comunicación, el silencio va a contribuir a dotar a las palabras del énfasis que necesitamos para poder entender el significado de cada comunicación. Si nosotros habláramos todo de corridito sin ninguna pausa, sería muy difícil de comprenderlo. Les voy a dar un ejemplo en la siguiente lectura de un pequeño texto. Nosotros pasamos mucho tiempo en el sonido y el resto casi siempre dormimos, pues entre el sonido y el sueño existe un mundo de belleza que es el silencio. Se fijan qué rápido lo leí sin pausas, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo un poco más lento, con ciertas pausas, que son los silencios entremezclados con los sonidos. Nosotros pasamos mucho tiempo en los sonidos y el resto casi siempre dormimos. Pues entre el sonido y el sueño existe un mundo de belleza que viene siendo el silencio. ¿Se fijan la diferencia? En las pausas podemos comprender nosotros, gracias al silencio, el significado y el sentido de nuestra comunicación. El silencio también favorece el autoconocimiento y la meditación. Provoca el encuentro consigo mismo y con Dios. Es uno de los lenguajes de Dios. Se dice que Dios nos habla también en el silencio, que puede ser dulce, melodioso, pero muy difícil de comprender, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a entrar en las profundidades. Muchas veces el silencio del sufrimiento o de la muerte de un ser querido es el más difícil de comprender. Normalmente en la vida abunda el ruido y estamos por lo regular inmersos en esos sonidos, actividades. Es muy necesario para encontrar la tranquilidad, para aclarar los problemas, las dificultades, para ordenar nuestra vida personal y discernir nuestros proyectos a futuro, poder mantenernos en un equilibrio interno que implica el silencio. A muchas personas les parece intolerable. Incluso hay quienes presentan una fobia al silencio, se llama sigefobia. Es un miedo extremo a estar en soledad o en silencio. Y lo que pasa es que este silencio nos desafía, nos interroga sobre nuestro yo más profundo. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Qué sentimientos tengo en lo más hondo de mí? ¿Qué planes, qué proyectos? ¿De dónde viene mi vida? ¿A dónde va? Todo eso nos va a desafiar el silencio. Puede ser amargo también y causarnos dolor. Sin embargo, podemos también aprender a escuchar nuestra propia respiración o nuestros propios latidos del corazón. Se dice que no hay un silencio absoluto. Todos los silencios nos llevan a descubrir las pequeñas y pequeñísimas cosas de la vida. ¿Cómo es que ayuda el silencio? Agudiza los sentidos tanto corporales como del alma y favorece la capacidad del asombro, la capacidad de maravillarnos, de sorprendernos ante las personas, ante nosotros mismos, ante la naturaleza o ante Dios, ¿verdad? Es ese gran desconocido que quiere que lo conozcamos. Necesitamos hacer silencio para asombrarnos de sus maravillas. De esa manera nos va a ayudar. Si agudiza nuestros sentidos corporales, por ejemplo, cuando estamos solos en la casa, que podemos percibir algunos ruidos que normalmente no nos damos cuenta. Por ejemplo, los sonidos de los vecinos, ¿verdad? Que hacen algún ruido con las sillas o que recorren algún mueble o que usan su licuadora
u otros aparatos electrodomésticos, podemos darnos cuenta, gracias a que nos quedamos solos y hay más silencio en casa, podemos percibir algo, como agudizando los sentidos. Los ruidos del agua, ¿verdad? Por las tuberías se pueden escuchar también, o cayendo en el tinaco, ¿verdad? O inclusive el aparato receptor del internet, también podemos darnos cuenta que hace cierto sonido, ¿verdad? Gracias a eso, a que se agudizan los sentidos. El sentido del oído principalmente se pone como en una tensión expectante y es lo que nos hace percibir con mayor claridad los pequeños sonidos del día a día. Cuando vamos a un parque o nos damos un tiempo para observar, por ejemplo, un atardecer, podemos agudizar también el sentido de la vista. Es decir, que esa pausa que hacemos nosotros en nuestras actividades también se asemeja al silencio. Tener ese momento de paz y de asombro por los colores que están a lo mejor entremezclados, ¿verdad? En el cielo, con el azul, los morados, los rosas, que a veces yo digo, ay, solamente a Dios se le pudo ocurrir hacer esa mezcla de colores tan bonitos, ¿verdad? Y tan originales, diferentes en cada atardecer. Las nubes con sus figuras tan retorcidas, ¿verdad? Como creativas, nuevas en cada ocasión. Lo podemos admirar gracias a una pausa, a un silencio en las actividades. Y podemos usar de la misma manera el silencio para mejorar la relación con los demás. Sobre todo como mamás, muchas veces nos gusta estar hablando, indicando, diciendo que sigue o preguntando a ver a quién le tocó esto. Y aquí a mí me traen asada porque se me olvida y en las noches les pregunto, ¿a quién le tocan los trastes? ¡Ay, no nos preguntes! Ya sabemos que a alguien le tocan. Y así es como un reto poder guardar silencio y tener esa prudencia, ¿verdad? Como mamás, como esposas, en cualquier relación, ¿verdad? En el trabajo, con los amigos, poder guardar ese silencio para que el otro se exprese, para mejorar esa comunicación, poder escucharlo. En medio de un silencio propio, una pausa para admirar y recibir la presencia del amigo, del familiar, de quien sea que se acerca a pedirnos algo. Recibirle como alguien diferente y valioso. Es ese silencio el que nos da esa facultad. ¿Cómo mejoraría la relación con los demás? Imagínate, a ver, nos están escuchando también Ceci, Verónica y María del Refugio, Vía, Velázquez, hola, María Ruiz, Ruth, Pedro, ajá. ¿Y quién más? Bueno, los demás que hayan entrado, bienvenidos. Imagínense ustedes, Ceci, Verónica, los que están ahorita entrando, que quieren mejorar la comunicación con alguien en específico. ¿Cómo podrían ustedes implementar hacer silencio en esa relación, en esos encuentros, en esa plática, en ese diálogo con esa persona? ¿Cómo lo podían incluir en algún diálogo, ¿verdad? El silencio como una invitación para que el otro también se exprese. ¿Sí? Imagínense. Ya sea frente a frente o estar lado a lado con esa persona, pero poder guardar un momento de silencio respetuosamente, sin distraernos con el celular, ¿verdad? Claro. No es lo mismo estar en una expectativa, en un silencio de respeto y de invitación al otro a que se exprese, a estar distraídos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de dos silencios que son muy feos, que eso sí no se recomiendan. Pero estamos hablando ahorita del buen silencio. Ese que se da para disfrutar la presencia y la compañía del otro. Una persona que siempre quiere hablar no puede acoger al otro, ni lo que el otro le quiere ofrecer, ¿verdad? Necesitamos hacer silencio. El silencio nos ayuda entonces a estar atentos, a ser atentos a la otra persona. En estos tiempos de pandemia podemos ver que, bueno, el silencio, el aislamiento, la enfermedad nos dan esa ayuda para poder guardarnos un poquito, ¿verdad? Tener esa prudencia. Y podemos aprovechar esta oportunidad de adentrarnos en la reflexión. Aunque muchas veces nos encontremos pues en este silencio con que pues la vida pues nos da junto con la rosa las espinas, ¿verdad? Del dolor, de lo difícil, ¿verdad? De las situaciones que se nos dan en nuestras familias, con nuestros seres queridos, la enfermedad o la propia enfermedad.
y vernos a nosotros mismos tal cual somos, que somos pues frágiles, ¿verdad? Y que vamos a entregar un día cuentas a nuestro Creador y nos vamos a despedir de este mundo que a veces estamos tan encariñados, ¿verdad? Porque es lo que conocemos, es normal. Pero pues saber que en esta fragilidad del ser humano también tenemos la fortaleza que nos da Dios y la esperanza de encontrarnos en el cielo. Entonces el silencio nos va a ayudar también a pensar en todo esto. Muchas veces, como les decía, nos provoca miedo, temor de entrar en nosotros mismos. Nos desconocemos también a veces y tenemos miedo de descubrir lo que nos pide Dios en el interior. Tenemos miedo de ver que a veces necesitamos ser más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. O nos pide quizá Dios más entrega, conversión, dejar ciertos vicios y pecados. Y eso gracias al silencio nos podemos dar cuenta. ¿Qué podemos hacer para vencer el miedo al silencio? Entrar al silencio junto con Dios, ¿verdad? Es una recomendación que nos hacen cuando queremos hacer oración. Primero, silenciar nuestro mundo externo. Poder cerrar las puertas, poder estar solos un momento, dejar distracciones. Pero también luego silenciar el mundo interno, que son esos pensamientos que no dejan de dar vueltas, pero que pueden también acallarse, ¿verdad? Con un ejercicio de relajación mental, donde dejamos todo en manos de Dios para quitarnos las distracciones, las preocupaciones y poder orar y entrar en esa presencia. Invitándolo a Dios a nuestro silencio, también podemos invitar a nuestra Madre María Santísima. Podemos pedirles pues que no nos dejen solos, ¿verdad? Que en esta pausa de reflexión, de diálogo con Él, que no nos deje solos su Santo Espíritu. Hay dos silencios que no ayudan para nada, como les decía hace rato, que son el mutismo y callar las injusticias. El silencio de tipo mutista es cuando elegimos enmudecer, callar, es como un silencio parecido a la ley del hielo, que a veces queremos aplicarle a las personas cuando nos enojamos, ¿verdad? Que es muy desagradable y no ayuda. Es una mala costumbre que a veces tomamos y no, de verdad no es recomendable. Implica negarnos a la comunicación, cerrarnos al otro. Sobre todo nos hace daño a nosotros mismos. Está alimentado por el rencor y el orgullo. Es más bien una respuesta de nuestra inmadurez. En la relación interpersonal se refleja. Muchas veces lo que motiva también el mutismo puede ser una intención de culpabilizar al otro. Es señalarlo, ¿verdad? Es que tú tienes la culpa, date cuenta. Y queremos que se dé cuenta con nuestro silencio, pero ese silencio es, como les digo, culpabilizador, es malo para la relación, para nosotros mismos. Es malsano, ¿verdad? Puede paralizar la vida de la relación, congelar y bloquear ese afecto o ese amor, ese cariño que se tiene a la otra persona o que el otro nos tiene a nosotros, ¿sí? El mutismo es un silencio entonces estéril, diferente al buen silencio que hablábamos al principio. Este mutismo nos va a aislar y nos va a encerrar en un egoísmo. Como personas va a crear un ambiente pesado, duro y difícil de romper. Y a veces se genera un círculo vicioso de agresión y mutismo. Más mutismo, más agresión. Más sentirse culpable, más frialdad en la relación. Puede ser también un mutismo de soberbia y de prepotencia, que deje a los demás como inferiores, ¿verdad? Como un intento de decir, pues es que yo soy más importante que tú, porque no te das cuenta, entonces no te voy a hablar para ver si ya se te va a ofrecer, ¿verdad? A veces así decimos en nuestro interior, ¿verdad? Como queriendo ignorar a la persona, pero a la vez de forma inconsciente buscamos llamar su atención. ¿Qué se puede hacer para salir de ese mutismo? ¿Alguien ha sufrido esto en su relación con los demás? No me digan, porque da pena, ¿verdad? Ahora sí que presentarnos así como que yo he aplicado la ley del hielo, pero yo creo que más de alguno lo hemos hecho, ¿verdad? Podemos reconocerlo y ver que no nos ha ayudado. Atrevernos a volver
a la vida por medio de las palabras es lo que nos recomiendan, poco a poco, ¿verdad? Invitar al otro a que exprese sus sentimientos también, con respeto y paciencia. Ya lo hemos platicado en otros programas sobre la asertividad, cómo podemos ir expresando nuestros sentimientos, respetando al otro, pero también dándonos a respetar. El otro tipo de silencio malsano es callar las injusticias. No es recomendable. Muchas veces nos da pena decir que algo nos pasó o defendernos cuando somos agredidos, ¿verdad? Pero se vuelve un silencio ensordecedor. Es complicidad hacia la violencia ejercida contra alguien o contra nosotros mismos. Por eso no es bueno callar cuando vemos alguna injusticia. Este tipo de silencio hace mucho daño porque oculta abusos, agranda la indiferencia y el disimulo como respuestas ante conductas que no deberían darse en ningún lado, ¿verdad? Como es el abuso a los pequeños, a los enfermos, a cualquier persona, ¿verdad? Contra nosotros mismos podemos ser a veces cómplices de que se siga repitiendo una situación de abuso, de agresividad, ya sea verbal, psicológica o física, ¿verdad? O a veces sexual, por callar. Es mejor hablarlo, decirlo, ¿verdad? Buscar ayuda con profesionistas confiables, con algún director espiritual, con alguien que nos ame incondicionalmente, poder decir lo que ha pasado, pedir ayuda. Romper ese silencio entonces sí es recomendable. Tomar a veces una pluma y un papel puede ser el gran comienzo. Poder decir, a ver, es que esto no me está gustando, ¿verdad? Sacarlo de la mente, irlo poniendo en palabras por medio de un cuaderno. Cuando se ha mantenido adentro esas experiencias de crueldad, se puede empezar a sacarlo a la luz por medio de la escritura. Y luego ya por medio de las palabras con alguna persona de confianza. Pero volviendo al buen silencio, es necesario que recalquemos que más que un lujo, va a ser una necesidad en nuestras relaciones. Y con un costo mínimo, el silencio bueno nos va a dar la capacidad de gobernarnos en nuestra propia vida y también de ganar más paz interior. ¿Alguien de ustedes puede platicarnos alguna experiencia sobre el silencio? ¿O alguna reflexión? ¿Algo que ha aprendido? También ha entrado aquí Patricia García, Cecilia Núñez, Edgar Mendoza, Ceci Ortiz, Verónica Contreras y creo que ya las demás ya las había saludado. Mari. Ajá. Sí, muy bienvenidos. Y pues si quieren comentarnos, compartir, si alguien ha vivido alguna experiencia respecto al silencio, donde han visto a lo mejor su valor para la relación humana o para la relación con Dios o con ustedes mismos, ¿verdad? Sería muy, muy enriquecedor contar con sus comentarios. Mientras pues les sigo platicando que podemos entonces también permitirnos el silencio no como un lujo, les decía, sino como una necesidad, ¿verdad? Buscarlo, planearlo incluso. Tenemos nuestras agendas quizá ahorita limpiecitas por el año que comienza, pero podemos comenzar poniendo esas cosas importantes y entre ellas ese silencio para darnos un tiempo, una pausa con nosotros mismos, ¿verdad? Poder decir, hoy me toca media hora de silencio. Se llama también un momento de introspección, a ese donde reflexionamos o nos damos cuenta simplemente de lo que está pasando adentro, lo que sentimos, lo que pensamos, ya sea desde físicamente, porque muchas veces no podemos detectar alguna enfermedad, ya que estamos llenos de actividades y no nos damos tiempo de sentir lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Entonces la introspección es ese momento también de pausa, es ese silencio, con otra palabra, ¿verdad? Como técnica de los psicólogos, a ver qué está pasando adentro, haz una introspección. Pero ahora les digo, es un silencio que se nos recomienda para poder descubrirnos, conocernos, ¿verdad? Y también cuando nos adentramos en la relación con alguien, ese silencio puede ayudarle, decirle, estoy aquí, a lo mejor por medio de la mirada, de la presencia,
atenta y, como les decía, expectante, ¿verdad? Acompañando, pero desde un silencio en ciertos momentos, ¿verdad? Se va administrando, como podemos decirlo así, ese silencio en la relación con los demás, que nos va a ayudar a conocerlos también y a respetarlos. Permitirnos el silencio, el buen silencio, es dejar que murmullen los pequeños, que canten las aves, que el viento sople y que en el alma se refleje Dios. Qué bonita, ¿verdad? Está poética esa frase. Hay otro poema que también encontré para compartir con ustedes y que ahorita se los voy a leer. Nada más déjenme seguir saludando a los que están entrando. Verónica Aguilar, Irma Gómez. Muy bien, Ceci ya había dicho. Gracias por estar aquí. Ahorita todavía no tenemos comentarios. Saludos. Sí. Saludos desde Houston. Tenemos a Azucena viéndonos desde allá. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Entonces, a ver, ¿quién se anima a decirnos alguna experiencia o algún comentario, alguna anécdota donde han visto el valor del silencio en la comunicación? Vamos a ver, casi le voy a dar un premio al que se anime. A ver, Vía Velázquez. ¡Ay, muy bien! Miren, aquí hay un comentario. Dice Vía, yo disfruto el silencio cuando los niños se van a dormir. Wow, sí. Sí, ¿cuántos niños tienes? 3, ¿verdad? Tiene 3 niños Vía y entonces, pues sí, cuando se van a dormir, pues claro que hay otro silencio. Dice María Ruiz, empezar esa pausa invocando al Señor San José. Él es el silencio de 1000 voces, el silencio de fe. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? San José, pues sí, San José tan calladito, ¿verdad? Lo tenemos en la historia, pues, de Jesús, como ese personaje, el papá, pues, de Jesús que lo cuidó y lo protegió, lo salvó, ¿verdad?, de la muerte que quería darle el rey Herodes. Pero San José pues siempre calladito, ¿verdad? No se ven ahí muchas palabras que haya dicho él, ¿verdad? Y sin embargo, pues es esa gran persona que sin él, pues, no, otra cosa sería, ¿verdad? Y luego tenemos otro comentario de Clara Mendoza. Dice, qué interesante es el tema del silencio. Muchas veces nos olvidamos de callar para escuchar a los demás. Me gustó la parte en la que mencionaste los silencios en la música. Sin duda que son sumamente importantes. Gracias por compartir este tema. Pues gracias también a ti por participar, ¿verdad?, con este comentario. Sí, en la música pues se puede apreciar como más fácilmente el valor de cada silencio, ¿verdad? Y pues podemos llevarlo como al plano de las relaciones humanas, viendo que pues nos van a dar más armonía esos silencios. No querer siempre tener la razón, ¿verdad? Y a veces que las personas nos piden un silencio. Hay muchas veces que, por ejemplo, en la relación entre novios se piden ese espacio, ¿verdad? O, como les decía, los hijos nos dicen a los papás, ay, ya, por favor, ¿verdad? Hay veces que nos ponemos en un papel de regañar y indicar, ¿verdad? Y ser como el que sabe todo y nos sale contraproducente en la educación, ¿verdad? Resultan los hijos como hartos de todas esas palabras y quieren hacer lo contrario, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, ya, o sea, suficiente. Porque acordémonos que hablamos también con nuestra conducta, ¿verdad? Damos ese testimonio de vida y ese es el silencio que podemos dar también. Comunica más que todas las palabras que pudiéramos estar dice. ¿Quién más nos comenta? Muchas veces, dice María Ruiz, es expresión de amor. Así es. El silencio, ¿verdad? Y le deja al otro sentirse también importante porque le estamos dando chance de que también se exprese, ¿sí? Podemos dar en nuestro silencio ese respeto, como les decía. Muy bien, ¿algún otro comentario? Creo que no, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a leer ese poema. Está muy bonito sobre el silencio. Dice, cita con el silencio. La autora se llama Adnaloy Mar. Una cita singular tengo yo con el silencio, con el que trato de hablar para pedirle consejo. Cuando el silencio me habla, se despiertan tantas cosas, aquellas que en mi alma, dormidas aún reposan. Y me recuerda en su cita que sigue llena mi alma, de una ternura infinita y de pasiones sin calma. Cuando el silencio me habla, se me hace la noche mágica, y los recuerdos se agitan y fluye en mí la nostalgia. A él le digo lo que pienso, que no encuentro la salida, y que me quedo en suspenso. ¿Qué hacer con mi vida? Y así termina este poema del silencio. Ay, ¿cuántos nos hemos atrevido a guardar silencio? ¿Verdad? A lo mejor lloramos con el silencio, está bien. Puede ser un primer comienzo, encontrarnos con ese dolor que quizá no nos habíamos atrevido a tocar. Aceptar que hay algo ahí que nos da tristeza, que no nos gusta. Puede ser que en la soledad o en el silencio nos demos cuenta de algo que necesita ser arreglado, ¿verdad? De esas goteras que están sonando y que no nos damos cuenta hasta que todo queda callado en la casa. Y dices, como que se está tirando el agua y ahí se te está escapando no solo el agua, el dinero, ¿verdad? Y tienes que ir a arreglarla. Es igual en el silencio, en la soledad, como personas, podemos darnos cuenta que hay algo en la relación con alguien que necesita ser mejorado, ¿verdad? Que tal vez necesitamos decirle, pues, ¿sabes qué? Ya esta parte de cómo nos llevamos no me está gustando. O creo que necesitamos poner atención a esto otro, ¿verdad? Déjeme ver si hay otro comentario. Sí, tenemos otro comentario. Dice Pedro Cabañas. A ver. Efectivamente, la música es un claro ejemplo de nuestra vida. Hay melodías tranquilas, intensas, rápidas o melodiosas, pero sin el silencio se pierde el sentido de la finalidad. Ok, sí, ¿verdad? O sea, gracias al silencio podemos darnos cuenta cómo está ese ritmo en esa canción que traemos, ¿verdad? En esta vida, pues que a lo mejor estamos dándole vida a una melodía, como dices, Pedro, intensa o muy rápida o algo tranquilo, ¿verdad? Y son a veces momentos que tenemos que pasar o etapas, pero que nos damos cuenta gracias a los silencios, cómo está nuestro ritmo, cómo está nuestra intensidad, ¿verdad? Cómo estamos aprovechando la vida o cómo la estamos dejando simplemente pasar. Hay otro comentario, dice Mónica Cárdenas, el silencio es también momento de reflexión. Ajá. Sí, así es. Es el reto, ¿verdad? Poderlo tomar como un momento de reflexión a veces con nosotros mismos para escucharnos o para reflexionar también acerca de lo que queremos a futuro, ¿verdad? Encontrar que a lo mejor en el pasado algunas cosas no nos gustaron, pero podemos hacerlas diferentes, más agradables, más provechosas en un futuro. Y esa reflexión también puede ser en cuanto a la relación con los demás, ver si podemos mejorarla, hacerla más agradable con alguien en específico quizá. Dice también, ¿quién más? Pedro también nos dice, me gusta mucho estar en silencio porque muchas veces resuelvo cosas que tenía pendientes. Ajá, ay, qué bueno, sí. Sí, cuando está también la madrugada, apenas así, pues a lo mejor no ha salido el sol, están las 5 o 6 de la mañana, todos calladitos, y es un buen momento para tomar, ¿verdad? Un cuaderno, una pluma y reflexionar en ese silencio, ¿verdad? Jesús nuestro Señor tomaba ese silencio para encontrarse con nuestro Padre Dios, hacer su oración. Después de eso, pues resolvía muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, quiénes iban a ser sus discípulos, sus 12 apóstoles, ahí los resolvió en esa oración. Y pues siempre solía alejarse
tener esos momentos de alejarse del ruido, de la gente que tanto lo buscaba, para poder estar a solas con su padre. Ese momento de silencio, de reflexión, de encontrarse consigo mismo, ¿verdad? Con Dios. Y nosotros también pues tenemos ese reto de poderlo tomar como una reflexión, como un momento para mejorar, darnos ese regalo sin tener ese miedo, ¿verdad? Alguien más nos dice, creo que ya son todos los comentarios. También está Karina, bienvenida. Ajá. Y ¿a quién más no habíamos saludado? América Valdés también, bienvenida. Muy bien, pues entonces estamos viendo que en el silencio podemos nosotros aprovechar muchas cosas que normalmente nos pasan desapercibidas, igual en la relación con los demás. Hay alguien que ha tenido quizá algún silencio en la relación con sus padres, por ejemplo en la adolescencia o en la juventud. Tenemos cierta distancia, ¿verdad?, que tomamos para reflexionar y poder también diferenciarnos de ellos. Es parte normal del crecimiento de un joven, poder saberse y verse a sí mismo como alguien distinto de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, ¿verdad? Por eso muchas veces se encierran los jóvenes en su cuarto y parece que nada más están quizás nos da miedo que estén llorando o que estén enojados, ¿verdad?, contra el mundo, pero no. Muchas veces es esa reflexión que tienen en su mente, ¿verdad?, en su corazón también. Desgraciadamente, pues los celulares no ayudan mucho, nos distraen de esas reflexiones. Si tenemos un tiempo en el día de descanso, de hacer pausa, lo más recomendable es dejarlo a un lado, ¿verdad? Quedarnos en un momento de tranquilidad, de cerrar los ojos y ponerlo a un lado, el teléfono, así que apagadito o en modo no molestar, ¿verdad? No, que ni siquiera vibre para no darnos cuenta y no tener la curiosidad de qué están poniendo ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y quedarnos en esa pausa con nosotros mismos, poder decir, a ver qué está pasando adentro, cómo estoy, qué estoy sintiendo, qué está sonando ahí en mi mente, qué palabras están resonando y moviéndose, qué sensaciones, ¿verdad?, en mi corazón. Hay personas que, bueno, también yo lo he sentido, cuando estoy en total silencio y siento los latidos de mi corazón, digo, ay, a lo mejor no está bien mi corazón, a lo mejor se me va a salir de tanto que se oye, ¿verdad? O tal vez no tiene buen ritmo. Y empezamos a pensar cosas que no son, porque nos da miedo, ¿verdad?, entrar en ese silencio. Como les digo, nunca puede ser total y absoluto. Por eso se agudizan los sentidos y nos damos cuenta de otras cosas. Que para eso nos sirve precisamente el silencio. Para resaltar lo que está abajo, lo que hemos dejado ahí como dormido, como apretado, ¿verdad?, queriéndolo ignorar. Pero en ese silencio le dejamos que salga a la luz, lo que está en la oscuridad. Dejamos que hable lo que se quedó ahí apretado, guardado, ¿verdad? Sin miedo podemos adentrarnos entonces pidiéndole a Dios que nos acompañe. Como decía también aquí María Ruiz, decía, pidiéndole al Señor San José, ¿verdad?, el Espíritu Santo, a la Virgen que nos cubra con su manto para poder entrar en ese silencio. Nos dice, ¿quién nos dice? Erika nos dice, ¿cómo fomentar en los niños esos momentos de silencio? ¡Ay, qué interesante pregunta! Claro que se puede hacer, sí se puede hacer, porque los niños, pues mientras más chiquitos, más fácil, ¿verdad? Pero podemos irles platicando primero sobre el silencio, que a lo mejor con algún cuentito, o hacer como un juego, de que vamos a quedarnos calladitos un ratito y a ver quién gana, ¿sí? O antes de dormir, estar con ellos, estar acompañándolos un ratito en su cuarto, pero decirles que vamos a estar un ratito en silencio, ¿verdad? Vamos a jugar a ver qué escuchamos, qué sonido nos damos cuenta de lo más lejos, y enseñarlos a que descubran y que agudicen el oído para darse cuenta de otras cosas que normalmente no perciben. Y a lo mejor así jugando o con algún cuento les podemos decir la importancia de guardar esa pausa, de tener la reflexión personal, ¿verdad?
Simplemente a lo mejor darles una hoja en blanco y decirles, bueno, puedes escribir aquí lo que se te venga a la mente, ¿verdad? Y pues que estén en ese momento sin televisión, sin música, sin teléfono, ¿verdad? A lo mejor empezar por 3 minutos, que quizás se hagan eternos al principio, pero luego ya dejarlos 5 minutos, ¿sí? Y eso puede ser muy provechoso para los niños, que se vayan entrenando en descubrir, ¿verdad?, las bondades de estar en silencio. También nos dicen, a ver, Karina nos dice, reflexionar y aprender a ser una mejor persona. Para esto también nos sirve el silencio. Así es. Podemos encontrar no solamente como que nos caen los 20, sino que dejar que maduren esas ideas que hemos quizá aprendido de otras personas. Como por ejemplo en los programas de aquí de Creciendo Contigo Mujer, si ustedes buscan más programas o ya han tenido la oportunidad de escuchar otros programas, pueden descubrir muchas ideas, muchos tips para la vida, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, ay, esto yo nunca lo había pensado. Y cuando ustedes guardan un momento de silencio, van a dejar que eso como que se asiente y empiece como las plantitas que en la oscuridad empiezan a echar sus raíces, ¿verdad? Esas semillitas que sembramos abajo de la tierra, en una macetita, y en la oscuridad de esa tierra, en la humedad, en ese silencio, nadie se da cuenta, pero si pusiéramos la cámara ahí, pues a lo mejor se ve, ¿no? Poco a poquito que va una raíz ahí muy tímida saliendo y va creciendo, creciendo, creciendo. Y ya después es el tallo y la planta muy bonita, pero todo empezó y se fue dando en el silencio. Y es igual en nosotros, que las palabras que otras personas nos han dicho van a hacer su eco gracias al silencio que podamos darnos. Si a veces, por ejemplo, bueno, ahorita en esta pandemia, pues se nos han ido algunos seres queridos, ¿verdad? Tenemos pues conocidos que ya han perdido algún papá, alguna mamá, una tía. Y pues en este dolor, cuando ellos se van, nos dejan ese gran silencio, ese hueco. Pero podemos ver que gracias a ese silencio que nos dejan, también sus palabras toman ese énfasis y ese sentido. Su cariño que nos habían dado, su ejemplo, todo lo que ellos habían dicho, los consejos, todo eso toma un relieve mayor cuando ellos han muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese silencio que nos permite valorar y apreciar lo que nos habían dado. A ver, entonces empezamos a recordar qué me había dicho, cómo me decía, qué me había aconsejado en estos casos, ¿verdad? Y entonces ese cariño, esa relación especial con esa persona, quien haya sido, podemos recordar, ay, pero esto, y ponerlo como en otro grado, ¿verdad? Para darnos cuenta y valorarlo. Gracias al silencio también pues de su ausencia. Bien, a ver, déjenme ver si hay otro. Ajá, dice Erika, gracias. Oigan, si se les ocurren algunas otras ideas, ayúdenme, porque pues no tengo todas las respuestas, ¿verdad? Sobre cómo nosotros podemos ayudarle a los niños a que tengan más momentos de silencio, ¿verdad? Primero yo creo que también hay que tenerlos nosotros. Como mamás, poder dar ese ejemplo de estar en un momento en paz, en silencio, quizá no acostarnos porque a lo mejor nos quedamos dormidas por el cansancio, pero sí sentadas, simplemente de dejar que pasen unos minutos, ¿verdad? Del tiempo ahí, en esa paz. ¿Y qué estás haciendo? Pues guardando silencio. Podemos decirle a los niños y quizás se saquen de onda, ¿verdad? Y, pues sí, porque a lo mejor también nos ven así, ¿no? Para acá, para allá, y el teléfono, y salir, entrar, y hacer, y cocinar, y lavar, y trapear, y 1000 vueltas en la casa. Pero esos momentos de paz, también ellos los van a aprender gracias a un ejemplo que les demos. Bien, a ver, déjenme ver si hay otro comentario. Me parece que... Déjenme ver... No tenemos más comentarios, ¿verdad? ¿No?
Ahora dejé a mi secre calladita. En silencio la dejé. A ver, a lo mejor ella me quiere comentar algo, ¿no? Gracias, pues, por estar aquí. Ella me ayuda, aunque no hable, me ayuda mucho porque está cuidando que todo salga bien en la transmisión. Es mi hija. Y le agradezco, te agradezco, hija. Bien, ¿hay algún otro comentario? Déjeme ver, creo que no, ¿verdad? Pues entonces vamos por este día, terminando este programa, esta transmisión. Si no hay algo más, ¿verdad? Tenemos pendientes otros temas. Por favor, síganos sintonizando. Nos agrada mucho pues que esté creciendo el número de seguidores de esta página de Creciendo Contigo Mujer, de esta radio online. Tenemos, pues ya saben, programas de todo, de ginecología, de cocina, de la Biblia, de cómo ser mejores mamás, mejores esposas. Y pues también los hombres, síguenos escuchando y ayúdenos con su retroalimentación. Y si pueden pasar la página a sus amigas, pues también, ¿verdad? Pero ustedes también sigan participando. Gracias por estar pues siendo parte de esta radio, ¿verdad? Que es para todos ustedes. Pues les agradezco y los espero la próxima semana. Próxima semana me parece que tenemos el tema sobre la mirada, ¿sí? Si no me falla la memoria, creo que nos toca ese tema. Va a estar muy interesante también para que nos acompañen y podamos enriquecernos juntos. Déjenme ver, tenemos otros comentarios, ¿sí? Dice Cristi, hola Cristi Parra. Hola, dice, ponemos música, la televisión, el celular, sí. Pero en el silencio podemos escuchar a Dios. Así es. Le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Al silencio, porque ahí nos habla Dios y nos llega a la conciencia su mensaje. Entonces no hay que sacatearle, porque la verdad es que es para mejorar, para sentirnos más felices, más plenos. Ahí podemos encontrar esas pistas. Quizá la respuesta a esos problemas que tienes en este momento es precisamente en ese silencio donde la vas a encontrar. Pues te doy esa invitación y te dejo esa tarea y ese reto de que te animes a estar en silencio para encontrar esas respuestas. Y si las encuentras, luego me dices, sí, las encontré en otro programa, ¿verdad? Gracias por su atención. Nos vemos si Dios quiere. Hasta la próxima.